Tenemos lo que es la polinización animal y mundialmente el 90% de esta polinización de plantas con flores va a depender de las abejas y más del 75% de los cultivos y alimentos requieren de ella. En México, el 88% de 130 especies que deben de ser polinizadas requieren del trabajo de la polinización. La polinización con abejas nos da alimentos ricos en micronutrientes y, por ejemplo, en el caso de Apis mellifera encontramos que visita cerca de 7,000 flores al día. Entonces, si nosotros introducimos en nuestros cultivos la polinización con abejas, vamos a tener la certeza de que mayor cantidad de flores van a ser visitadas. Las frutas y las hortalizas van a ser más grandes, uniformes y sabrosas. Además de que el rendimiento agrícola tiene una media del 24% aproximadamente. Es decir, que si no tuviéramos estas abejas, el rendimiento agrícola reduciría en un 24%. Además, mantiene la biodiversidad de plantas autóctonas o endémicas del lugar o la región donde está ubicado nuestro plantío. Pero las abejas no son los únicos polinizadores. Además de las abejas tenemos escarabajos, moscas, otro tipo de abejas, mariposas, polillas, aves y murciélagos. Alrededor del 35% de los polinizadores mundialmente y en particular invertebrados se están perdiendo. Y alrededor del 17% de polinizadores vertebrados, como el caso de los murciélagos, también están en peligro de extinción. Entonces es importante cuidar a los otros polinizadores también, no solamente a las abejas. Las otras abejas de las que les hablaba, porque las Apis mellifera no son las únicas ni las más importantes, son las abejas conocidas como meliponinos. En todo el mundo existen alrededor de 20,000 especies de abejas. Nosotros conocemos muy pocas o incluso solo conocemos a las Apis mellifera, de donde obtenemos la miel que acostumbramos consumir. Pero existe otro gran grupo, que son más del 95% de estas abejas, que son abejas solitarias. Es decir, que no forman un nido o no tienen una colonia como la conocemos con obreras, reinas y zánganos. Estas abejas son más o menos el 5% sociales y en México tenemos abejas endémicas en regiones tropicales y subtropicales del país. Por ejemplo, en la región de Yucatán, Oaxaca, Guerrero, podemos encontrarlas incluso en Michoacán, son conocidas como meliponinos. Alrededor del mundo existen cerca de 400 especies. México cuenta con 46 de todas estas especies que existen en el mundo y el estado con mayor cantidad de especies es Yucatán, con 16 de ellas. Estas abejas meliponinos se dividen en dos grandes grupos, que son las meliponas y las trígonas. Se han hecho estudios referente a la polinización con este tipo de abejas y se ha encontrado que sirven muy bien para polinizar lo que es el chile habanero y tomate. Ahí tenemos el nombre de esta abeja, Nanotrigona perilampoides. Es la que se ha estudiado y es buena polinizadora. En esta fotografía podemos observar una abejita plebeya, Hatiformis, para que se den una idea de la diversidad de formas y tamaños que tenemos con estas abejas. Estas pueden ir desde 2 milímetros hasta un par de centímetros y está sobre la mano de la fotógrafa porque está consumiendo lo que es el sudor. A ellas les gusta pararse en nuestro rostro, en nuestras manos y probar ese sudor porque de ahí obtienen agua y minerales. Para el caso de la vainilla, se poliniza con esta abeja, Euglosas, si las observan son de color verde fosforescente, pero ellas también están en peligro de extinción.
por lo que es la sobreexplotación, y ahora la polinización se realiza a mano. Es una demanda muy alta la que se tiene de vainas de vainilla y entonces no se dan abasto las abejas, aparte de que están en declive, y entonces el humano ha tenido que hacer la polinización a mano. En lo que es California, en Estados Unidos, se utiliza también la polinización tanto con abejorros, para lo que son los arándanos y las zarzamoras, y también con abejas Apis mellifera. Ahí vemos la polinización del almendro, vemos los almendros todos floreados, y aquí ya se volvió un trabajo que se da año con año, y tanto apicultores mexicanos como de otros países van a trabajar ahí, y muchos que están cerca de la región llevan sus colmenas para que estos polinicen. La polinización en invernadero se puede realizar con lo que son los abejorros o los bombus. Los bombus también son una clase de abejas, nada más que son más grandes. Y tienen buen trabajo con lo que son el jitomate, la berenjena, el pepino, chiles morrones, melones, sandías y diferentes especies de berries. Hay que tener cuidado con la introducción de abejorros a lo que es nuestro país. ¿Por qué? Porque acostumbramos meter abejorros que no son endémicos y suele causar problemas. Por ejemplo, hay estudios donde se ha encontrado que los abejorros comparten enfermedades con las Apis mellifera y con el otro tipo de abejas que les hablé, de los meliponinos. Entonces, nosotros al introducir abejorros que no son de nuestro país, podemos también introducir enfermedades exóticas. Para el caso de los que viven aquí en Guadalajara, en Jalisco, se tiene la Asociación Mexicana de Criadores de Abejorros Nativos AC. Y si ustedes quisieran capacitarse un poco más acerca del cuidado de los abejorros, tenemos ahí una foto de un congreso que se va a impartir en Puebla sobre la crianza de abejorros nativos en cautiverio con un enfoque en la especie Bombus epipiatus, que son abejorros endémicos. Entonces sería una buena oportunidad para ustedes para empezar a trabajar con este tipo de abejas. Existen varias especies de abejorros en México. Ayer que venía de camino para hospedarme, sobre la carretera pude observar muchos abejorros negros completamente, negros con amarillo. Es importante que ustedes observen y vean si hay o no abejorros en su lugar donde viven, porque las abejas y otros polinizadores están desapareciendo. No podemos decir que estén en peligro de extinción, porque se necesita un número muy reducido de individuos para decir que están en extinción, pero sí están reduciendo drásticamente su población. Y esto es muy importante para el cuidado del medio ambiente. En el año 2006 más o menos, se empezó a hablar de lo que es el CCD o síndrome del colapso de las colmenas, que es una conjunción de factores como virus, bacterias, parásitos, agentes químicos como los insecticidas, que hacen que las abejas mueran. Entonces, ¿qué pasa? Llega el apicultor a su apiario y encuentra muchísimas abejas muertas, o en dado caso de que no estén muertas las abejas, no hay nada de abejas en las colmenas. ¿Qué pasó? Que pudieron haberse perdido, no supieron cómo regresar o simplemente detectaron que había algo mal y se fueron a otro lugar. El cambio climático es algo que está muy relacionado con esta desaparición de las abejas. Y aunque muchas personas se nieguen a decir que está pasando un cambio climático, sí lo estamos viviendo. Por ejemplo, en el caso de China, en la región de Shanghái, por el uso excesivo de lo que son los pesticidas, ahora ellos tienen que polinizar a mano. Lo que hacen es colectar todo el polen y después con unas plumas van polinizando flor por flor, tanto de peras como manzanas.
Se ha pensado en hacer polinizadores robóticos. El cambio climático afecta el inicio y el fin de estaciones del año, ya no están tan marcadas como antes lo teníamos y eso perjudica a la agricultura. Hay falta o aumento de lluvias, puede haber inundaciones y el exceso de lluvias ayuda a lavar ese néctar que tienen las plantas y entonces se acaba la fuente de néctar y polen para las abejas. Entonces, ellas no producen miel, los polinizadores pueden morir, ya que la polinización es vital para la vida, pero en gran medida invisible para el ojo humano. Hacemos muy poco por ayudar a las abejas. El medio ambiente, la naturaleza se resisten a este cambio climático. Están teniendo adaptaciones, pero es muy difícil. También ayer que venía por la carretera pude observar muchos árboles que la mitad donde les da el sol estaban totalmente quemados y secos y otra mitad se veía verde. ¿Por qué? Por todas las chamusquinas que tuvimos este año, la temporada pasada, la gran cantidad de incendios que se produjo en todo el país. Entonces son una gran variedad de factores que está afectando a estas abejas. Aquí tenemos una lista de las principales familias químicas que pueden provocar intoxicación, ya que su toxicidad dura más de 8 horas. Entonces las abejas se ven un poco afectadas. Tenemos ahí a los organofosfatos, malatión que aparece en rojo, se vende en México. Ahí tenemos algunas marcas. El clorpirifos, se hizo un estudio y se encontró que 8 de cada 10 alimentos contenían este insecticida, daña el desarrollo cerebral de los niños y ahí tenemos una lista de los alimentos que se encontraron con este producto. Este es un estudio que se realizó en España. Tenemos otra familia que es la N-metilcarbamatos. Tenemos los neonicoticoides. El gran problema de los neonicoticoides es que, por ejemplo, si ustedes lo ponen en el trigo va a tener ese neonicoticoide. Ustedes al hacer la harina para hacer el pan tienen neonicoticoides, el pan tiene neonicoticoides y si ustedes lo consumen, su cuerpo almacena los neonicoticoides y causa cáncer. Tenemos lo que son los piretroides, tenemos lo que es el glifosato, el gran escándalo, la noticia del jardinero que demandó porque estaba enfermo de cáncer a causa del uso de estos insecticidas. Tenemos el paraquat y el dicamba. Estos en particular contaminan la miel y las flores que las abejas visitan y pueden matar a las abejas. En los humanos causa problemas respiratorios y fibrosis pulmonar. Lo que debemos de hacer es, si no tenemos otra opción más que seguir usando los pesticidas e insecticidas, debemos de tomar precauciones para evitar que nuestras abejas, que son los principales polinizadores, mueran y con ella la producción de nuestros frutos disminuya. No se debe de aplicar cuando las abejas se están alimentando, no se debe de aplicar durante la floración y no se debe de aplicar a las malas hierbas que están en flor en los huertos cercanos. Es decir, si yo tengo cerca una milpa de maíz, las abejas pueden visitar el maíz para obtener polen, aunque el maíz no necesite la polinización. Entonces hay que tener cuidado si hay milpas cercanas o huertos que vayan a polinizar y nosotros estamos trabajando con las abejas. Puede haber desplazamiento hacia las plantas en flor adyacentes a la cosecha, es decir, que no solamente vamos a afectar a las abejas apis mellifera, sino también podemos afectar a las abejas que rondan cerca de nuestro lugar de producción, como son los meliponinos y las abejas solitarias. Entonces también los polinizadores silvestres pueden verse afectados. Las causas de envenenamiento se dan cuando las abejas recolectan el polen, el néctar, materiales para sus nidos en caso de que sean las abejas que cortan las hojas para realizar lo que son la elaboración de sus nidos.
cuando el agua se contamina con los insecticidas y las abejas van a visitar esas fuentes de agua y la consumen, y la miel a su vez se puede contaminar cuando introducen el polen ya contaminado dentro de la colmena. Estas fotos que tenemos aquí son de apicultores de apiarios de Yucatán y de Veracruz que fueron envenenadas sus colmenas porque hicieron lo que es la fumigación y no les avisaron. Llegaron y encontraron todas sus abejas muertas. Entonces, es muy importante que se conserven bien esas cadenas de trabajo que existen entre los agricultores y entre los apicultores. Los signos o síntomas de intoxicación en las abejas pueden ser número excesivo de abejas muertas o moribundas frente a las colmenas, como les comentaba en un inicio, mayor defensa, que nosotros llegamos y nos empiezan a atacar, están como desorientadas y por eso es que atacan. Falta de alimento, porque aunque esté todo floreado el campo, si las abejas detectan que están contaminadas esas flores, ellas ya no van a recolectar ni el néctar ni el polen. Podemos ver parálisis y espasmos anormales o movimientos tambaleantes o rápidos en las abejas. Si nosotros hemos observado a las abejas, eso no es normal. Podemos ver desorientación, es decir, que se reduce la población de la colmena porque no supieron regresar a la casa. Y reducción del pecoreo, que no visitan las flores. Abejas inmóviles o letárgicas. Podemos observar regurgitación del contenido estomacal de miel y extensión de la lengua, se les observa la lengua de fuera y están muertas. Los bailes de comunicación que ellas hacen para decir que hay una fuente de alimento ya no lo realizan de la forma normal, no pueden volar, hacen movimientos muy lentos y la cría o la cría recién emergida nace muerta o muere a los pocos días. Y hay un comportamiento anormal de la reina, es decir, que la postura ya no es parejita. Vemos celdas salteadas con muy poco huevo o podemos ver celdas que tienen 3 o 4 huevos cuando eso no es normal porque solo debe de haber un huevo por celda. Podemos ver que ya no está la reina se fue, pero las obreras se quedaron. Y vemos un desarrollo pobre de la reina en colonias utilizadas para producir reinas. Una reina que se utiliza para lo que es la venta debe de tener un abdomen grande y podemos ver abejas que se ven muy pequeñas del abdomen, entonces eso no es viable para la producción. Si ustedes quisieran revisar un poco más de estos signos, síntomas y de los pesticidas, lo pueden encontrar en esta revista. Los insectos son indicadores del bienestar del medio ambiente. Vuelvo a hacer la mención del día de ayer que viajábamos en coche, en el parabrisas casi no hubo muertos, había muy pocos. Eso quiere decir que todos los insectos, no solo los polinizadores, están reduciendo su número. Todos están en peligro de extinción. Aquí vemos una tabla de la extinción de los insectos. Vemos diferentes insectos, ahí aparecen las abejas, un 46% manejan ellos. No se sabe a ciencia cierta qué tanto porcentaje de los polinizadores, en particular abejas, han desaparecido porque se tiene poco registro o poca investigación sobre las abejas endémicas en México y en otros países. Se pueden tener otras opciones para el control de plagas y pestes, como los bioplaguicidas o los biofertilizantes. Se puede usar aceites esenciales y plantas aromáticas. Se puede utilizar también bacterias, hongos, virus o nemátodos entomopatógenos para este control. Pero es cierto que hay poca investigación aún. ¿Qué se necesita para amar algo y para poderlo conservar? Es una frase de una fotógrafa: amar para conservar. Las abejas están en la base de la cadena alimenticia. Al estar en riesgo ellas, está en riesgo todo lo que sustentan. Las abejas y otros polinizadores sustentan la vida en el planeta. Es muy importante que ellas sigan aquí.
Para amar algo lo debo de observar. Este es un nido de abejas de las orquídeas que están naciendo. Ahí vemos una abejita naciendo. Se deben de sentir, se deben oler, se deben de disfrutar. Hay una especie de abejas meliponinos que se llama Streptigona mexicana. A la hora que tú estás manejando, sueltan una feromona que huele a limón. Es un olor muy rico, una sensación muy agradable el estar manejando ese tipo de abejas. Se deben de celebrar. No vamos a hacer una fiesta para celebrar a las abejas y ayudarles. No, mundialmente ya se instauró lo que es el 20 de mayo como el Día Mundial de las Abejas, y en México este año se celebrará por tercera vez lo que es el Día Nacional de las Abejas. ¿Qué podemos hacer para celebrarlas? Hacer hoteles para abejas. Esas abejas que son solitarias o meliponinos que muchas veces no las vemos ni las conocemos, necesitan lugares para poder hacer sus nidos y nosotros se los podemos dar fácilmente. Tener un jardín de flores aromáticas que se pueden utilizar también para lo que es la cocina. Ellas visitarán esas plantas, visitarán las pequeñas flores o consumirán los mielatos que producen estas plantas también. Además de aromáticas, deben de ser de colores vivos que atraigan a las abejas. Entonces tendremos plantas y tendremos la visita de polinizadores y podemos aprender a apreciarlas, a observarlas y a enamorarnos de ellas. Podemos poner también recipientes con agua, podemos colocarle piedritas o ramitas. He visto personas que les colocan canicas para que ellas puedan visitar el agua y no se ahoguen, porque es difícil para ellas cuando el recipiente es muy grande. Muchas veces caen y mueren. Y es una buena fuente de agua para ellas. Debemos de conservar setos de plantas autóctonas. ¿Qué son los setos? Son como barreras, como cercas. Es decir, si nosotros sembramos maíz, ¿qué hacemos? Quitamos lo que es la mala hierba, ¿sí? Pero alrededor podemos conservar una barrera de esas plantas que son endémicas. ¿Por qué? Porque son una buena fuente de nutrición para estas abejas, tanto para las apis como para las otras abejas endémicas que tenemos en México. Ahí tenemos el ejemplo de lo que es el diente de león, la aceitilla, la campanita y el trébol blanco. Sembrar el amor por la apicultura y las abejas en los niños es lo más importante. Aprendamos y enseñémosles a los niños que las abejas no nos van a atacar si nosotros no las molestamos. Tenemos mucho miedo y el miedo es el peor enemigo del hombre. Al ignorar la importancia que éstas tienen, nosotros podemos hacer cosas que no solo las perjudican a ellas, sino que nos perjudican a nosotros directamente. Actualmente, van a decir, ¿y usted qué hace por el amor y para conservar las abejas? Yo trabajo en 3 grupos. El primero es el grupo de propóleos que está en la FES Cuautitlán, en el Estado de México, y ahí se instauró el primer laboratorio oficial de análisis de propóleos. Si alguno de ustedes es apicultor y produce propóleo, ahí pueden mandar sus muestras y se les dice para qué sirve. Se hizo lo que es la norma 003 SAGARPA 2007, propóleos, producción y especificaciones para su procesamiento. Y se está trabajando con la norma 004 para que se incluya la miel de lo que son los meliponinos o abejas sin aguijón.